Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya. Senyor Duran i Lleida, bona tarda. Buenas tardes. Todo está tan enrocado que se lo pregunto. ¿La única solución para gran parte del pueblo de Cataluña es un referéndum? Bueno, yo creo que tiene que haber una propuesta política que además entiendo que tal como están las cosas en España en general, esa respuesta política a un problema concreto que es el catalán, que ya hizo bien Rajoy de reconocer como problema español, necesitará también ir acompañada de respuesta a otros problemas que tiene España, de profundización democrática, etcétera, etcétera. Pero sí, al final, esa propuesta política, a mi juicio y para nosotros, tiene que estar sometida a consulta a la ciudadanía de Cataluña. Es decir, Unión Democrática, usted mañana a Rajoy le va a decir también, ¿esto al final pasa también por una consulta a la ciudadanía de Cataluña? Siempre he defendido eso. Yo creo que hay que, incluso en alguna ocasión he sido más explícito, yo creo que no es necesario reformar la Constitución porque a través de una enmienda, una disposición adicional, puede perfectamente reconocerse, busquemos la palabra exacta, Realidad Nacional de Cataluña, Cataluña como nación, lo que sea no sea incompatible con el reconocimiento por parte de Cataluña, lógicamente, de lo que es la nación española y que eso conlleve para Cataluña que nunca más pueda haber leyes tipo Wert y, por tanto, temas como cultura y lengua queden ahí englobadas en ese espacio propio de la acción de gobierno de la Generalitat, buscar un concierto fiscal catalán que incluya la solidaridad y que además esté planteado mirando hacia el futuro, porque Europa va hacia una unión fiscal, no tiene salida Europa si quiere ser algo en el mundo, si no profundiza en la unión bancaria, cosa que empieza a hacer, pero también en la unión fiscal. Todo eso, esa propuesta política, ese paquete, debería someterse, sí, a una consulta. Esa es nuestra opinión. Y no acabará bien si no se hace así. Una consulta que además, sí. ¿Usted cree que Artur Mas va a ser el nuevo presidente de la Generalitat? Porque esas negociaciones que están, digamos, provocando también serias divergencias en el propio seno de Convergencia y del Govern de la Generalitat. Es decir, Artur Mas quiere negociar con la CUP. No sé si ha visto ya el periódico de Cataluña Más, dispuesto a ceder a Junqueras la primera vicepresidencia y la vicepresidencia económica del futuro Govern. ¿Usted cree que Artur Mas va a ser el presidente? Pues no soy capaz de decirle si va a serlo o no. Hay momentos en que veo que están muy dispuestos a ceder en todo por parte de Convergencia, de Junts pel Sí, en favor de la CUP. De hecho, la polémica declaración que presentaron, donde lo que hacen es decir que no van a cumplir otras leyes que no sean las emanadas del Parlamento catalán y que no se tienen que cumplir las disposiciones de instituciones o de tribunales españoles, particularmente el Constitucional, esta declaración ya es un precio que paga Convergencia y Junts pel Sí por la CUP, porque es gravísima a mi juicio, porque es gravísima de cara a los efectos que ha tenido en la propia Cataluña como en el exterior, ¿no? Pero yo no sé, ahora sería, a mi juicio, muy negativo para Cataluña que el futuro presidente de la Generalitat fuese una persona captiva de la CUP. Eso sería grave a mi juicio, pero el otro escenario, la verdad es que también es muy malo, y es que en Cataluña se convocaron elecciones el 2010, 2012, el 2015 contra nuestro deseo, el de Unión me refiero, y ahora serían elecciones otra vez el 2016, en 5 años 4 convocatorias electorales, además en plena crisis económica, viendo cómo hay problemas del día a día de la ciudadanía que hay que ocuparse. Los dos escenarios son malos, pero yo creo que si han elegido a Junts pel Sí, Junts pel Sí tiene la obligación de formar gobierno y veo que hasta la fecha solo hablan con una fuerza política, que es la CUP. Hay otras fuerzas políticas con las que debe intentar dialogar también Junts pel Sí y por supuesto que tendrá que ceder algo, pero veo que está cediendo mucho a la CUP como para que no pueda ceder algo a otras opciones políticas que pudieran apoyarle. Ahora, eso es tarea de Junts pel Sí, es tarea de quien quiera ser investido como presidente, no nuestra. ¿Qué le parece hoy Raúl Romeva, uno de los líderes de Junts pel Sí, el cabeza de lista de Junts pel Sí, en Espejo, escúchelo, porque cuando le dicen, oiga, ¿y si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esa resolución que ustedes plantean en el Parlamento para constituir la República Catalana, ustedes de verdad se plantean desobedecerla? Y dice Raúl Romeva, escúchelo bien, esa es una posibilidad que no hay que descartar, escuche. Me dice usted que van a proteger a los funcionarios, que no les van a poner la tesitura de tener que desobedecer al Constitucional o cualquier ley española. Nunca han estado en peligro los funcionarios. Pues no, hablo del futuro. Me dice usted que eso no va a ocurrir. Me lo asegura aquí. Sí,
Los funcionarios están en estos momentos perfectamente protegidos desde este punto de vista, como lo han estado siempre. Y el concepto de desobediencia también me va a permitir que se amplíe un poco. Es decir, el no cumplir ciertas sentencias, esto lo hemos estado viendo estos días también por parte del Gobierno del Partido Popular. Cuando el Parlamento apruebe esa resolución, el Gobierno la va a recurrir inmediatamente ante el Constitucional. ¿Qué harán entonces ustedes? ¿Desobedecerán el Constitucional? Es una posibilidad. Vamos a obedecer el mandato democrático. Vamos a obedecer el mandato democrático. ¿Qué le parece? Es una posibilidad. Bueno, la declaración no habla de posibilidad, habla de intención de que así sea. Pues a mí me parece, lo dije antes, un despropósito. No se puede confrontar el mandato democrático con lo que es la legalidad, entre otras cosas porque el mandato democrático, además, en cuanto a personas, y ellos querían que fuese un plebiscito, es el 47,8%, por favor, 47,8% de la población. Hay una mayoría que, aunque pensemos de manera muy distinta y no todo es igual, no compartimos esa opción política más la CUP, que es ese 47,8%. No se puede contraponer lo que es el mandato democrático. Además, ¿cómo se puede decir que vas a tomar esa decisión de romper con España porque rompes cuando no acatas sus sentencias, cuando aquí para modificar el estatuto se necesitan 2/3 partes de la Cámara? Ahora resultará que con 10 diputados, 8 diputados de más y con un 47,8% de los votos puede no simplemente reformarse el estatuto, sino lo que puede hacerse es romperse con España. Eso es creerse la propaganda, eso no es ser consciente de quién tienen al frente. Es decir, el Estado es mucho más potente de lo que es esa actitud que demuestra Junts pel Sí y la CUP. Es un gravísimo error en todos los sentidos y además es trasladar a esa Unión Europea, a la que constantemente se cita por parte de unos y por parte de otros como testigo de lo que está sucediendo en Cataluña, les trasladas una imagen que es para ponerse, y se ponen las manos en la cabeza a los líderes de los respectivos países democráticos. Señor Duran, ¿de verdad usted nunca sospechó de los dineros de Jordi Pujol, con todo lo que se comentaba en Cataluña? ¿Nunca sospechó de Jordi Pujol Soley? Yo nunca he sospechado del presidente, pero si hubiese sospechado sería a partir de que tuviera conocimiento de algún acto concreto. Y si tuviera conocimiento de algún acto concreto, es que aparte de ciudadano democrático, soy abogado y sé que debo hacerlo, que es denunciarlo. Aquí muchos hablan de muchas evidencias, pero no he visto ninguna denuncia hasta hace bien poco tiempo. Y es a partir de esa denuncia cuando se investigan cosas y van saliendo. Por tanto, no sospechaba. Ni soy yo quien tiene que tomar decisiones al respecto. Que no sospechaba, una justicia señor Duran, no sospechaba de Jordi Pujol, sí, el presidente de la Generalitat. ¿De los Jordi Pujol Ferrusola y hermanos, de los Pujol Ferrusola, llegó a sospechar? Pues yo no sigo la actividad de los hijos del presidente de la Generalitat. Y reitero, lo que hay que hacer en este tema es que la justicia haga su camino. Por eso antes también, cuando usted me preguntaba acerca de las palabras dichas por el señor Romeva, de que no van a cumplir la sentencia, o cuando estos días, a raíz de esta investigación o de que se entre en la sede de Convergencia, en registros judiciales, etcétera, se dice aquello de que, bueno, esto es un ataque al proceso y tal, a mí nunca me van a encontrar en ese camino. ¿Por qué? Porque vamos al final a transmitir a la sociedad que la justicia es completamente manejable y utilizable. Y cuando haya una sentencia que no sea del Constitucional y que unos partidos dicen que no quieren cumplir, cuando la sentencia sea entre particulares, si los que tenemos responsabilidades públicas, los que tenemos el mandato popular, los que nos han elegido el pueblo, vamos diciendo a la ciudadanía que eso de la justicia es completamente manipulable y manejable, ¿por qué tiene que cumplir la sentencia un ciudadano? Por tanto, no conocía ningún tipo de hecho que fuese relevante o que pudiera llevarme a la conclusión de que se estaban haciendo cosas contrarias a la ley por parte de la familia Pujol. Si las conociera, las debía haber puesto en manos de la justicia. Y lo que digo hoy es que la justicia actúe, que ellos tienen que juzgar, yo no soy ningún juez, y que se haga, no porque se llamen Pujol, con respeto a la presunción de inocencia, que es otra cuestión básica para el Estado de Derecho. Si lo defendía antes en cuanto al cumplimiento de la legalidad, respondiéndole al señor Raúl Romeva, también lo hago en este momento ante una investigación judicial, la que sea, la de Pujol y la de cualquier otra persona. Señor Duran, pero las cifras son pasmosas. Seguro que estos días en el periódico de Cataluña 30 millones en metálico en Andorra de la familia Pujol Ferrusola. OK Diario diciendo 2.400 millones en Panamá. La Razón, 900 en Belice. Las cifras son pasmosas. ¿Cómo se queda cuando las lee? Pues bueno, pues me quedo pasmado
y esperando que en su día se demuestre que todo eso es cierto, porque si es cierto, evidentemente, cualquier sustracción de fondos públicos o cualquier acto delictivo es delictivo, o sea de 3 euros, o sea de una cantidad más importante. Esas son cantidades, evidentemente, muy graves, muy altas, pero, reitero, habrá que seguir su cauce, la investigación y probarse, y por tanto en su día habrá una sentencia que nos diga, pues sí, mire, este señor o esta señora o este otro no, tenían o no tenían, lo que tenían y cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Mientras tanto, es que yo no me dedico a investigar. Creo que hacen bien los medios de comunicación que tienen información de publicarla, es su obligación, es la libertad de expresión, la libertad de información, que los ciudadanos conozcan las cosas, pero en este caso concreto, no por llamarse Pujol, en cualquier caso que esté subjúdice, en cualquier caso que esté bajo la investigación judicial, la definitiva no es tanto la información que nos suministran, por respetable que sea uno u otro diario, uno u otro periódico, una u otra televisión, sino lo que finalmente diga el juez. Mañana se ve usted con el presidente del Gobierno en la Moncloa. No sé si sabe lo que ha dicho el ministro de Educación y Cultura esta mañana, Íñigo Méndez de Vigo. Escúchele. Dice que ahora mismo Cataluña está dirigida por fanáticos vocacionales. Escuche. De lo que pasa en Cataluña, especialmente en sus aspectos más dolorosos, en la fractura civil, una sociedad que es tomada como rehén de estrategias nacionalistas repletas de intereses particulares y conducida por fanáticos vocacionales. Y no está improvisado, iba leído y escrito. No, me he dado cuenta por el tono de que me daba la sensación de que estaba leyendo. A mí no me gusta el tono, ni ese tipo de palabras. Vamos a ver, en Cataluña hay muchas personas que no comparten lo que está sucediendo, pero no se puede ignorar que votaron los que votaron y que ganaron Junts pel Sí. Oiga, nosotros no sacamos ningún diputado en el Parlamento Europeo, y Junts pel Sí, el Parlamento Europeo sí que tenemos. No sacamos ningún diputado en el Parlamento catalán, y Junts pel Sí pues sacó una gran mayoría. Pero este tipo de palabras no ayudan, Dije antes, no sé si lo comenté ahora aquí o en una rueda de prensa que vengo, que más allá de cumplir la legalidad y que el presidente del Gobierno tiene que hacer que esa legalidad se cumpla, cosa que entiendo y cosa que tendrá mi apoyo, tiene que ser capaz también de gestionar políticamente lo que él mismo denominó problema español el lunes cuando convocó elecciones. Y desde este punto de vista, pues por ejemplo, el ministro de Educación actual, que le conozco bien y desde hace mucho tiempo, como conocía también desde hacía mucho tiempo el anterior ministro, tiene que ser consciente que una de las leyes que ha surgido de su departamento, la famosa y conocida Ley Wert, pues ha añadido una cantidad importante, un contingente importante de abonados al independentismo y a personas que en cualquier caso no se sienten satisfechas porque se trata a su juicio y de una manera muy razonada contra lo que es el tema de la lengua. Por tanto, ese tipo de declaración que es muy pomposa, es muy retórica, es muy contundente, eso va echando gasolina a unos. Como que estamos en el terreno de ver quién es más español, de ver quién es más independentista, unos y otros. No estoy diciendo nada contra el ministro, hablo en términos generales. Están utilizando un concepto determinado de España, un concepto determinado de Cataluña, y habrá que sentarse un día e intentar hacer compatible, como tanto tiempo ha sido compatible, un concepto de Cataluña y un concepto de España. Y no fue fácil, el 77-78, gente que venían de la prisión, que estaban condenados por personas que sentaron a la misma mesa, con un ejército que no era el actual. Hicieron lo que nadie imaginaba, un pacto poniéndole sentido de concordia, poniéndole sentido de convivencia, poniéndole diálogo, poniendo transacción, poniéndole acuerdo. Pues eso hay que actualizarlo, porque si no, ni es bueno para unos ni para otros. Como que estamos en campaña electoral, todo sirve para ganar votos. A mí lo que he hecho en faltar es más estadistas. Gente que no piense simplemente en las urnas del 20 de diciembre, ni antes en las del 27 de septiembre, que piense que es posible y hay que continuar un acuerdo político que permita ese reconocimiento mutuo de los unos y de los otros, de Cataluña respecto al conjunto de España y el conjunto de España respecto a Cataluña, y de los políticos que a veces son los que más lo enredamos. Josep Antoni Duran i Lleida, Unió Democràtica de Cataluña. Gracias, un abrazo, suerte. Gracias, un abrazo, muy buenos días. Voy enseguida.